Una tropa de guanabás entonaba en aquel instante su lúgubre canto a las orillas del canal. Hualcacinla se presentó consternada. Ondulaba destrenzada sobre su bella espalda la negra madeja de sus profusos cabellos, y su suelta túnica de color de rosa dejaba advertir las formas deliciosas de su abultado seno, agitado por movimientos de terror. Guatimosin, dijo arrodillándose a los pies del joven emperador. Después de muchas noches en que los dioses han rehusado a mis ojos la grata ceguedad del sueño para que viesen sin cesar las miserias que nos cercan, dormíme hoy un instante en brazos de Otalitza que me cantaba en voz baja el himno de la esperanza. Desventurada. Los dioses la han desmentido. Al despertar asustada por una horrible pesadilla en la que imaginaba verte con mi hijo en brazos, así cual ahora te veo, bajo una enorme mole que se te venía encima, ha llegado a mis oídos la voz del ave siniestra, que no por vez primera nos está anunciando que se aproxima el infortunio. Guatimosin. Escucha mis acentos con respeto, porque voy a proferir palabras graves como las de un moribundo, y es este un día solemne. Eres mi esposo por la voluntad de nuestros padres y la elección de nuestro corazón. Eres mi esposo ante los dioses y en presencia de los hombres. Sangre tuya es la que corre por las venas de ese tierno infante que tuvo principio en mi seno. Pues bien, Guatimosin, yo me revisto ahora de la santidad de todos esos derechos, y a nombre de ellos te suplico y ordeno que si está decretada la ruina del imperio de Acamapit, si México sucumbe. Los sollozos ahogaron la voz de la emperatriz, y tan conmovido como ella, guardó silencio Guatimosin, hasta que haciendo la magnánima princesa uno de aquellos esfuerzos sublimes de voluntad que se sobreponen al sentimiento, articuló con rápido acento y patético ademán. No sea esclavo nuestro adorado hijo. Mi mano es demasiado débil. Soy mujer. Soy madre. Jamás tendría valor para darle la libertad con la muerte. Júralo tú, júrame que lo harás, oh esposo querido de mi alma. Con aquel solo golpe acabarás dos vidas, y la madre y el hijo entrarán libres de infamia en los palacios del sol. Guatimosin, embargada la voz por el dolor y la ternura, sintiendo agolparse a sus ojos lágrimas ardientes que cayeron gota a gota por espacio de algunos minutos sobre la angélica cabeza del tierno Uchelit, intentó en vano articular de un modo inteligible el juramento formidable que lo demandaba su mujer. No puedo. Dijo por último con ahogada voz, no puedo llevar tan lejos el esfuerzo de mi alma. Apretando entonces entre sus brazos a los dos objetos queridos, lloró largo tiempo sin proferir palabra. Lloraba también Hualcacinla, y el niño en tanto sonreía con inocente orgullo, viéndose en posesión de la hermosa cabellera de su madre, que enredaba a su placer con infantil malicia. Escucha, Hualcacinla, dijo por último el monarca. Me has pedido un juramento superior a las fuerzas del débil mortal. Pero existen los dioses. No he profanado jamás sus augustos altares, ni abusando del poder que me han concedido, me he hecho merecedor de la ignominia. Solamente aquellos reyes tiranos de sus pueblos, azotes de la humanidad. Aquellos que fatigando al destino, abusan de sus favores y se atraen una mudanza espantosa, expiación justa para ellos, venganza legítima para el universo. Solo aquellos, repito, deben temer que se vean siervos los frutos de su tálamo regio. Tan formidables sentencias, suele pronunciar la severa justicia de Tezcalepuzca. Pero yo no he degradado nunca la dignidad del hombre para merecer verla degradada en mi familia. Los dioses soberanos no me arrojarán la infamia si me rehúsan el triunfo. Y a ellos solos, oh esposa querida de mi corazón. A ellos solos debemos confiar la futura suerte del hijo de nuestro amor. Engendrado ha sido en inocencia. Ningún baldón le transmití con mi sangre. Si queda huérfano sobre las ruinas de un imperio destruido. De aquel imperio bajo cuyo solio se meció su cuna. Si queda huérfano, oh madre infeliz. Los dioses velarán por él. Los dioses no abandonan jamás al desvalido en la tierra. Al concluir estas palabras púsose en pie, depositando al niño en brazos de la princesa, que permaneció arrodillada, y poniendo las manos sobre aquellas cabezas queridas y alzando al cielo los ojos con expresión sublime, bendíjolas 3 veces con acento solemne, encomendándolas fervorosamente a la piedad de los inmortales.
En el instante en que los últimos ecos de su voz morían en su garganta, embargada por la emoción, sintióse en palacio notable movimiento y presentóse al punto en la cámara regia el príncipe de Tacuba. Hermano mío, exclamó. Llegado es el momento. El enemigo está en las calzadas. Desapareció como una nube al impulso del viento la tristeza que oscurecía el semblante del emperador. Terrible majestad se imprimió de repente en su pálida frente. Esfuerzo sobrehumano centeleó en sus soberbios ojos, y lanzóse fuera de aquel aposento, en que acababa de sentir tan tiernas y dolorosas emociones, con aspecto tan imponente y tan amenazador, que asombrada y trémula Gualcacinla, no osó desplegar los labios ni aún para pronunciar un adiós que podría ser el último. Capítulo 10. Embajada. Al salir el emperador del Alcázar, hallóse en medio de innumerables príncipes y generales, que acudían a su encuentro presurosos. A las calzadas, oh Tlatoanis, exclamó al verlos con acento indignado. El enemigo nos llama a ellas y aún no habéis volado a responderle. Engañado estás, güey Tlatoani, dijo al punto el más antiguo de los generales. Engañado estás, repitieron todos. Detúvose sorprendido el monarca, y tomando la palabra el señor de Xochimilco, añadió, no sin dar señales de su alegría. Los españoles y tlaxcaltecas que se han aproximado a la ciudad, traen desplegada la bandera blanca, y solo vienen custodiando, hasta dejarlos fuera de peligro bajo la salvaguardia de tu imperial palabra, a 3 teutlis prisioneros, encargados de proponerte la paz. Sean recibidos dignamente esos embajadores, respondió Guatimozin, ya sean mexicanos, ya extranjeros. Su misión es sagrada e inviolable sus personas. Enseguida preparóse a escucharlos, reuniendo en el salón de audiencias a sus ministros y consejeros. Vivísima impresión produjo en la ciudad la entrada de aquellos nuevos plenipotenciarios, que llegaron a palacio entre oleadas del pueblo y bajo la protección de una escolta mexicana. Turbados estaban al presentarse a su rey. Echábase de ver que no juzgaban muy honorífica la proposición de que eran portadores, y solo después de haber sido alentados con benévolas palabras que les dirigió Guatimozin, osó expresarse en los términos siguientes el más audaz de los tres. Señor, mi señor, gran señor, el malinche Hernán Cortés, de quien nos hacen esclavos los azares de la guerra, nos envía a ti para que sepas de nuestros labios sus intenciones y deseos. Agradecido eternamente aquel jefe a los muchos favores y señaladas honras que le dispensó el gran Moctezuma, no puede olvidar, en medio de los horrores de la sangrienta lucha que sostiene contra ti, que eres deudo del nombrado monarca, que has sentado contigo en el trono imperial a una hija de aquel, y que te albergas en una ciudad que fue hospitalaria en otro tiempo a sus extranjeras legiones. Tiembla la mano del Malinche al levantarse para destruirla, acongójase su ánimo al concebir los desastres que van a llover sobre el imperio, con quien tan solemne alianza ha pactado a nombre de su rey, y antes de dar el último golpe te conjura por nuestra voz a detenerlo, aceptando la paz con las condiciones siguientes. Primeramente desarmarás sin tardanza a tus ejércitos y los harás salir de tu capital. En segundo lugar convocarás asamblea de todos tus tlatoanis y ratificarás con ellos el vasallaje reconocido al soberano español. En tercero, no digas más, exclamó con ímpetu el joven emperador. Muda, para siempre debiera de quedar tu lengua después que se ha mancillado articulando tan vergonzosos acentos. Tlatoanis y Teutlis, prosiguió dirigiéndose a la asamblea. Ya, habéis oído cuáles son las primeras condiciones de paz que nos propone el enemigo. Y necesario juzgo indicaros ya cuáles serán las últimas. Creo que se deducen naturalmente. Jamás en mi reinado aceptará el imperio de México un yugo ignominioso. Jamás ocupando Guatimozin este trono, permitirá sea sometido a ningún trono extranjero. Sepultarme sabré antes en sus míseros escombros. Pero soy rey por el libre voto de los electores de México. Soy rey que al ceñirse la sagrada corona contrajo el deber imperioso de hacer felices a sus pueblos. Si los desastres con que nos amenaza el enemigo os parecen más graves y cercanos que los que veo envueltos en la paz engañosa que rechazo. Si fatigados de tan prolongada y sangrienta guerra queréis a toda costa terminarla.
En fin, si en la alternativa de morir o ser esclavos os sentís capaces de vacilar algún día, pronto estoy a descender del excelso puesto a que me habéis encumbrado, y a devolver a los que me la dieron la corona augusta que conservándose en mis sienes, no será humillada nunca a las plantas de extranjero tirano. Los rumores que se levantaban en la asamblea apagaron las últimas palabras de aquel breve discurso. Era extraordinaria la agitación y contrarios los efectos que había producido. Muchos se arrebataban de entusiasmo y aplaudían con frenesí al emperador. Otros se resentían de la duda manifestada por aquel, como un ultraje inmerecido. Algunos, con sentimientos enteramente diferentes, juzgaban exagerado el recelo y excesiva la soberbia que se oponía a una paz cuyas condiciones no eran en su concepto tan alarmante ni vergonzosas como las veía Guatimozin. Ni aún faltó quien se atreviese a indicar que debía aceptarse la abdicación de dicho príncipe, ofreciendo la corona a Hernán Cortés. En honor de la verdad y del nombre mexicano, debemos confesar, sin embargo, que los partícipes de las dos opiniones últimamente expresadas, estaban en corta minoría, compuesta casi toda de débiles ancianos. En el momento en que la agitación era más viva y más difícil la situación del emperador, obligado a presenciar los debates ocasionados por su discurso, abrióse con estrépito la maciza puerta de aquella suntuosa estancia, y presentóse el Hueyteopixque revestido de todas sus insignias, precediendo a más de 50 sacerdotes que formaban a su espalda un grupo lúgubre y extraño, envueltos hasta la cabeza en sus largos mantos negros, que arrastrando por detrás, iban barriendo el pavimento. El pontífice se detuvo en mitad de la sala del consejo, y, rompiendo el profundo silencio que impusiera su repentina aparición, dijo con grave tono e imponente ademán: Los dioses me han revelado, en la soledad del templo, que se reunían en este sitio los príncipes mexicanos para escuchar proposiciones de paz dictadas por el impío. Los dioses me han revelado, oh Guatimozin, que tu heroico corazón las rechaza indignado, prefiriendo la muerte a la ignominia. Pero ¿quiénes son?, añadió con aterrador acento, ¿quiénes son los cobardes que se quejan de tu constancia? ¿Quiénes los blasfemos que se atreven a pronunciar que es aceptable la alianza con los enemigos de los dioses? Levanten la voz en mi presencia. Levántenla y caerán heridos de muerte por el santo furor que siento arder en mi pecho y centellear en mis ojos. Huitzilopochtli ha temblado de ira en su sagrado altar. Tezcalepuzca se ha arrepentido de haber criado al hombre, indigna hechura de su mano omnipotente. Respiren aquellos que han encendido los divinos furores, y a su vil soplo crecerá devorador el incendio y ni cenizas quedarán de ellos. Concluyó de hablar el Hueyteopixque en medio del mismo general silencio que reinara al comenzar. Pero tomó la palabra un momento después el Tlatoani de Tepepolco y dijo: No existe a mi entender en esta asamblea individuo alguno que sea capaz de cobardes votos, atreviéndome a asegurar sin temor de que ni una voz se levante a desmentirme, que tú, oh Teoteutli 101, puedes volver tranquilo al Teocalli venerado, asegurando a los dioses que jamás permitiremos en sus altares deidades extranjeras, y que tú, oh soberano Hueytlatoani, tú, siempre digno varón en tus sentimientos, siempre gran monarca en tus preceptos, no debes recelar nunca flexa o deslealtad en los que aprenden de tu ejemplo. A ti solamente reconocemos por emperador, y contigo rechazamos cualquier otro ultraje, dispuestos a morir antes que a capitular. Unánime fue entonces la voz que se levantó victoreando a Huitzilopochtli, a Guatimozin y al pontífice, y todos juraron perecer con las armas en la mano. Sea como lo decís, exclamó el gran sacerdote. Si así lo cumplís, Huitzilopochtli os proteja y os premie Tezcalepuzca. Y ay de aquel, añadió el emperador poniéndose en pie con ademán firme y severo, ay de aquel que perjuro e infame ose en lo sucesivo articular la palabra paz o prestar a ella su oído. Reo de muerte lo declara mi voz, y como traidor será deshonrado, ora vista la coraza del guerrero, ora la negra capucha del Teopixque o el regio manto del Tlatoani. Guerra, guerra, gritaron todos. Guerra hasta morir o vencer, dijo con furibundas voces el pontífice. Yo os la ordeno e impongo a nombre de Huitzilopochtli. Guerra, repitió el emperador arrojando a los pies de los
Embajador es el dardo que tenía en su diestra. Esto habéis de decir, oh Teutlis, al general que os envía. Guerra sin tregua hasta el total exterminio de uno de los dos ejércitos. Llevad esta contestación que da el imperio a sus odiosos perseguidores y quedaos entre ellos, pues México rechaza a los indignos hijos de su suelo que han osado pisarlo siendo portadores de tan infame mensaje. Guerra. Guerra. Resuena una vez y otra dentro y fuera del palacio. Guerra. Es el eco que por todas partes se escuchan los plenipotenciarios al volverse avergonzados y confusos al campamento español, llegando a ser tan dolorosa la impresión de su vergüenza, tan terrible para sus corazones aquel testimonio de la ira general que les acusaba, tan profundo su dolor al verse desechados de su príncipe, que al atravesar el puente para ir a reunirse a la escolta enemiga que los acompañara hasta la entrada, detúvose de repente uno de ellos, y vuelto a los otros dos. No voy más adelante, dijo. No me engendró mi padre para vivir, siervo y deshonrado. Mi patria y mi rey me desprecian. Tienen razón, porque manché mis labios pronunciando proposiciones indignas. A lavarlos voy de su baldón. Dijo y se arrojó a las aguas, siguiéndole a ellas, sin vacilación ni por impulso simultáneo los otros dos infelices a quienes tan funesta misión encomendara Cortés. Sus cadáveres, recogidos algunas horas después por los soldados españoles a las orillas del lago, fue la sola contestación que recibió el jefe. Violos, y comprendió que era preciso exterminar o ser exterminado. La muerte de sus emisarios, ya fuese un acto de rigor del monarca mexicano, ya de desesperación por parte de las mismas víctimas, dejaba en claro una verdad que no era grata al caudillo. La de que no era posible sujetar a aquel pueblo sin aniquilarlo. Compañeros, dijo entonces a sus capitanes. A los primeros rayos del sol de mañana, daremos el último ataque a la capital de México. Capítulo 11. QUILENA y sus hijos. En el momento en que acababa de dar aquella orden, recibió aviso. El jefe de que un numeroso ejército de las provincias de Matalcinchi, Saltepec, Cowichi y Malinalco se aproximaba cautelosamente con el objeto de atacarle por la espalda al tiempo en que intentando penetrar en México, le saliese al frente Guatimozin con todas las fuerzas reunidas en aquella capital. Colocado de este modo el español en medio de dos ejércitos enemigos que el uno le atajase el paso, el otro le cortase la retirada. Teniendo además por único campo de batalla la extensión de las calzadas, en que no era dado maniobrar libremente a la caballería, hubiérale sido difícil, sino imposible, salir con bien de tan apurada posición, en la que se prometían los mexicanos destruirle completamente. Frustróseles aquella esperanza con el oportuno aviso que, como hemos dicho, recibió Cortés la víspera del día en que se había propuesto penetrar en Tenochtitlan, pues tomando sus disposiciones con la actividad que le era característica, hizo salir inmediatamente a Sandoval y a Tapia, con la necesaria fuerza, al encuentro de los que intentaban sorprender. No pase aquel movimiento desapercibido por los sitiados, y comprendiendo su objeto, enfureciéronse de tal modo con el malogro de sus esperanzas, que tomando la iniciativa como otras veces, se arrojaron denodadamente a presentar la batalla. Sostúvola el ejército de Cortés en las tres calzadas en que, simultáneamente fue atacado, y aunque no podamos decir que alcanzase esta vez considerables ventajas, creemos suficiente la de haber conservado su posición haciendo últimamente suspender el combate al fatigado enemigo. Sandoval y Tapia batían en tanto con igual fortuna a la hueste auxiliadora, haciéndola retroceder y obligándola por fin a retraerse en desorden a las provincias de que saliera. Viéndose libre del peligro de la proyectada sorpresa, dejó Cortés descansar su gente algunos días, y atacó enseguida la capital según lo tenía dispuesto, resuelto a penetrar en ella a todo trance y habiendo ordenado bajo severas penas que a proporción que se fuesen posesionando de las calles, se derrocasen sus casas, sin dejar piedra sobre piedra, dirigiendo todos los esfuerzos a cegar con escombros los canales hasta convertir en tierra firme lo que era entonces agua. Estábase en uno de los últimos días del mes de julio cuando
Publicó Cortés esta orden terrible, que condenaba a la destrucción más completa que jamás se ha visto a la hermosísima y suntuosa ciudad de los emperadores aztecas, célebre monumento de su civilización y grandeza, próximas a desaparecer sin dejar a la posteridad ni un vestigio que las acreditase. Diose en efecto el ataque según el nuevo plan de ir ganando palmo a palmo el terreno y asolando la ciudad al paso, para no dejar a su espalda al ejército conquistador sino ruinas que sirviesen a la retaguardia para cegar los canales. De este modo ganáronse aquel día algunas calles, no bastando a impedirlo la desesperada resistencia que opusieron los mexicanos. Cebábanse en el pillaje y en la destrucción las huestes tlaxcaltecas, y al verlas correr furiosas con el hacha en la mano, arrasando los más hermosos edificios con alaridos de feroz complacencia, decíanles con amarga sonrisa los infelices dueños: mal hacéis, oh guerreros de Tlaxcala, en echar por tierra nuestras habitaciones. Si salimos vencedores, vosotros habréis de reedificarlas. Si triunfáis, también seréis vosotros los que las levantaréis para los españoles. Los tlaxcaltecas hacían burla de aquel exacto raciocinio y continuaban con ahínco su obra de devastación. Doloroso es imaginar aquella regia capital condenada a ser arrasada por un puñado de advenedizos extranjeros que tenían por ejecutores a pueblos americanos. Era el principal anhelo de Cortés llegar a posesionarse de Tlatelulco y de los fuertes teocalis, que en caso necesario podían prestarle alojamiento capaz de defensa. Mas fueron vanos aquel día todos sus esfuerzos dirigidos a este objeto, pues en el instante de asaltar el gran edificio de Huitzilopochtli, dejóse oír por segunda vez en el curso de aquella guerra el terrible sonido del caracol sagrado, y apenas escucharon aquellos lúgubres ecos, cuando guerreros, sacerdotes y hasta mujeres se lanzaron furiosos a la defensa del templo, siendo ésta tan denodada y sostenida, que tuvo al fin Cortés que abandonar su empeño. Quedó, empero, la plaza alfombrada de cadáveres mexicanos, y luego que se hubo replegado abandonando el campo el enemigo, atronaron aquel vasto recinto los lamentables gritos de las mujeres, que reconocían entre los muertos a sus esposos, padres, hermanos o hijos. Vióse últimamente atravesar por entre ellas joyando con planta temeraria tantos despojos de la muerte, a una amazona de viriles proporciones. Teñida estaba su espada de a dos manos en sangre del adversario, y corría la de sus propias venas por una ancha herida que se veía en su desnudo brazo, sin que ella diese muestra de apercibirse de ello. Como la noche iba ya desapareciendo sus opacas sombras, seguían a la heroína 6 esclavos que agitaban en las manos gruesas coabas encendidas, cuya rojiza luz reverberaba en los lagos de sangre que se formaban en la plaza. Salió al encuentro de la amazona, desprendiéndose de un cadáver que tenía entre sus brazos, Tina, hermosa joven a quien en vano intentaba apartar de aquel sitio la servidumbre que la acompañaba. Quilena, dijo con amargos sollozos a la mujer guerrera. Tú que entiendes de heridas, ven y dime si es verdad que no hay ya remedio para el que es la mitad de mi vida. Destrozado tiene el pecho en que reinaba mi imagen, inmóvil el corazón que solo latía de amor. Ven, en nombre de los dioses, oh Quilena, y dime si es cierto que no existe ya mi esposo. Acercóse la matrona y puso su ensangrentada diestra sobre él, pecho del que era algunas horas antes uno de los más gallardos príncipes mexicanos. Enseguida dijo sin la menor señal de emoción: está muerto el Tlatoani de Zopanco. Ya no tienes esposo, hija de los tultecas. Muerto. Muerto. Repitió arrancándose los cabellos la acongojada viuda. Muerto como mis dos hijos. Repuso con aterradora calma. Quilena. Sígueme, no están lejos. Ven y me ayudarás a sacarlos de entre ese montón sangriento. Dijo, y se adelantó con paso firme hacia el paraje en que había visto caer, durante lo más recio del combate, a las tiernas víctimas que entonces buscaba. Apartando por sí misma algunos de los cadáveres que allí estaban hacinados, descubrió en efecto a los dos jovencitos, muertos casi al mismo tiempo uno al lado del otro. Echábase de ver que el que sobreviviera algunos minutos se había esforzado, en el supremo momento de la agonía, por abrazarse estrechamente al ya helado cuerpo de su hermano,
y tan violenta en efecto debió haber sido la contracción de sus músculos en aquel postrer abrazo, que costó trabajo desasir los dos cuerpos. Helos aquí, dijo la princesa Tlacopana con ojos enjutos y acento sombrío y profundo. Nacieron en un día y en un día han abandonado la tierra. No, presumía yo que había de perderlos tan pronto que tan pronto me quedaría sin hijos. Porque no tengo ya hijos. Ellos eran solos. La princesa de Sopanco contemplaba aquella escena con doloroso asombro. Consuélate, oh Atahualca. Prosiguió Quilena pasándola por él. Rostro su mano manchada de sangre. Tu marido y mis hijos han muerto con gloria. Dichosos ellos que han exhalado el último gemido, al compás del himno de triunfo que entonaba su pueblo. ¿Quién puede decir cuáles serán los últimos sonidos que escucharán moribundos los que ensordezcan para siempre mañana? Suspendióse un momento, fijando en el cielo, que era por cierto oscuro y tempestuoso, una larga mirada con la que parecía demandarle los secretos del porvenir. Luego bajóla y la clavó en sus hijos, diciendo sin verter una lágrima. Dormid en paz, pobres niños. El sol os guarda en sus jardines. Eternos las flores de vuestra 16ª primavera, que no quisisteis esperar en el mundo de los hombres. El seno en que os formasteis queda desolado, como campo de perpetuo invierno. Pero helo llenado con sangre caliente de vuestros matadores, y no iré a buscaros a los alcázares celestes sin haberme 3 veces abrevado en ella. Diciendo estas palabras, cargó sobre sus espaldas uno de los cadáveres. Ordenó a sus esclavos hacer lo mismo con el otro, y dijo a la atónita y afligida Atahualca. Ven tú también con tu marido. Los aullidos de estas mujeres, cobardes que vienen a atormentar a sus muertos, me hacen daño en el oído. Pronto se presentarán los guerreros a recoger a los heridos y a quemar los cadáveres. Alejémonos con los nuestros. La joven princesa obedeció sin hablar, colocando el cuerpo de su esposo en unas andas preparadas al efecto por sus servidores. Cuando salieron de aquel campo de carnicería, preguntó tímidamente la viuda. ¿A dónde iremos? A arrojarlos al lago, respondió sin inmutarse la amazona. No, quiero que las cenizas de mis hijos queden en este suelo. Porque, escúchame Atahualca, y no digas nada de esto a los guerreros. Porque me dice el corazón que este suelo pertenecerá muy pronto a los extranjeros. Tendrás valor para hacer lo que dices. Repuso la descendiente de los tultecas. Yo no lo tengo, Quilena. No serán mis manos las que arrojen al agua el adorado cuerpo de mi esposo. El agua es más libre que la tierra, dijo con su terrible calma la hija de los tarascos. En ella por lo menos no imprimirán sus huellas los viles robadores que han venido para apropiarse nuestra tierra. ¡Ea! Redobla el paso, mujer sin espíritu. La noche es profunda, cantemos en voz baja la canción de la muerte. Cantemos, dijo Atahualca, y reciba propicio Tlaoc el depósito. ¿Qué vamos a confiarle? Las dos mujeres continuaron en efecto tristísimas al modia y desaparecieron como sombras a las orillas del lago. Una hora después, Atahualca entraba sola con sus esclavos en él. Alcázar imperial, y erizado el cabello decía a Hualcacinla. Encontré a mi esposo entre los muertos, y sin embargo, menos. Me ha horrorizado la vista de su cadáver sangriento, que el espectáculo que acabo de contemplar. ¿Vuelven acaso los enemigos? Preguntó asustada la emperatriz. No he visto más enemigos, respondió la viuda, que 2 infelices. Prisioneros que tenía Quilena en un lugar oculto cerca del lago. Allí la he visto degollarlos por su mano, beber su sangre con rabiosa sed, y diciendo que no la había aplacado, lanzarse por fin a las aguas, abrazada con sus 2 hijos muertos. El lago se ha tragado aquellos cuerpos, lo mismo que el de mi marido. Capítulo 12. Toma Alvarado el Teocalli y entra Cortés en Tenochtitlan. En el día que siguió a aquel en que ocurrieron los referidos sucesos, siendo apenas las 9 de la mañana y en el momento mismo en que Cortés arengaba a su gente, dispuesto a penetrar por segunda vez en la capital y a no perdonar fatiga para posesionarse del Teocalli, observaron algunos oficiales que salían de las altas torres de aquel edificio espesas columnas de humo, que no podían ser vapores del incienso que los sacerdotes quemaban ordinariamente en aquella hora.
Llamada la atención del caudillo hacia esta novedad, hizo que subiesen a una pequeña altura varios de sus soldados, procurando descubrir el origen de ella, y tan grande fue su sorpresa como su júbilo al saber que en medio de las llamas del incendio que consumía ya una parte de aquel notable edificio, ondeaba con majestad, iluminada por rojizos reflejos, la bandera española. En efecto, Alvarado con un ataque súbito por el lado de Tacuba. Acababa de penetrar en México y de posesionarse del Teocalli. El momento no podía ser más favorable. Aprovechólo Cortés, y ordenó al punto la entrada de sus fuerzas en la ciudad. A pesar de la consternación en que pusiera a los mexicanos la vista del incendiado templo, resistieron esta vez como siempre con heroica decisión. Pero nada era bastante a contener ya el ímpetu de los ejércitos invasores. Vióse ocupada algunas horas después la gran plaza de Tlaltelulco por la caballería española, y a las tropas auxiliares recorriendo las calles de aquella hermosa capital, que con infatigable diligencia iban convirtiendo en ruinas. Jamás se ha verificado tan completo saqueo. Jamás se escribirá en la historia de las conquistas victoria tan sangrienta. No saciadas, empero, las feroces hordas después de asolar gran parte de la ciudad, corrieron al palacio disputándose el honor de descargar el primer golpe del hacha en aquella mansión regia. Habíala abandonado ya la familia imperial. Guatimozin, después de defender a palmos con inútil constancia el suelo de su capital, se había retirado por último completamente derrotado y teniendo por único refugio uno de los grandes arrabales, que rodeado por todas partes de agua, prestaba recursos a la resistencia. A él se trasladaron al punto todos los moradores del palacio, en medio de la general perturbación, y a él también la mayor parte de la gente que escapara de la horrible matanza. La población de Tenochtitlan había sido reducida en aquella sola mañana a casi la mitad de su número. Cortés, no obstante la alegría natural de su triunfo, se sintió dolorosamente afectado por el espectáculo de tan inaudita carnicería y ordenó suspenderla. Acordé, dice aquel jefe en una de sus cartas al rey, dejar de combatir algunos días, porque me ponía en mucha lástima y dolor que pereciese aquella multitud, y quise otra vez ofrecerles la paz. Hízolo así efectivamente, y debía esperar ver aceptada la capitulación que proponía, por duras que fuesen sus condiciones, pues era en sumo grado deplorable la situación de los vencidos. Encerrados en el recinto de aquel barrio, situado en la laguna, escasísimos de víveres, reducidos a beber agua salobre, y sin tener ya ni aún las armas necesarias, ninguna esperanza lisonjera podían alimentar. Su único medio de salvación era un convenio con el enemigo, y el emperador debía aceptarlo, según el juicio de Cortés, por más que pudieran resistirlo sus fanáticos sacerdotes y sin pararse a considerar si le era o no honorífico. Aún no había comprendido el caudillo el fuerte temple de aquella alma, verdaderamente real. No había adivinado, no, que el destino lo concedía por víctima a uno de aquellos seres magnánimos, que eclipsados al resplandor de otra gloria enemiga, quedan muchas veces confundidos en las páginas históricas de sus inevitables desastres. Hasta que inspirada algún día la entusiasta mente del poeta, descubre, al través de las nubes del inmerecido infortunio, la santa aureola de la olvidada gloria, y siente lo que en hermosísimos versos ha consignado en ocasión solemne uno de nuestros poetas. Héroes, si ya no dioses, el inmenso vulgo los llama. Más en tanto incienso, yo mi corazón no ofusco. Quede velona en el dudoso empeño, donde nuestra fortuna ha airado el ceño. Allí los héroes busco, 102. Guatimozin, por única contestación a la ofrecida paz, juntó sus maltratados ejércitos y se arrojó denodadamente a buscar en el combate esperanza de salvación o término de conflicto. Encarnizado, terrible fijé aquel combate en que luchaban cuerpo a cuerpo, por decirlo así, la desesperación y la fortuna. El heroísmo de aquellos a quienes había señalado para víctimas, detuvo suspenso muchas horas el fallo de la victoria. Cortés, impaciente a la par que asombrado viendo que todos sus esfuerzos no alcanzaban a obtener las ventajas apetecidas y que había alcanzado el enemigo favorable situación, resolvió recurrir a un ardid de guerra empleado otras veces contra él.
Pidió gente a otro real de los suyos, y ordenó se mantuviera emboscada en cierto paraje designado, al cual procuró llevar al contrario, aparentando retraerse. Recelando el engaño Guatimozin, siguiólo al principio con cautela, y cuidando no desamparase el campo la mayoría de su ejército. Fingieron empero con tal destreza desorden y confusión los fugitivos, que lograron completamente alucinarle, hasta llevarlo con todas sus fuerzas al sitio prevenido. Apenas hubo conseguido su objeto, dio Hernán Cortés la señal convenida, y saliendo de su escondite los caballos y peones enviados por Alvarado a Olid, cayeron sobre su espalda con irresistible pujanza. La derrota fue entonces completa. El emperador alcanzó con no poca dificultad la retirada, dejando en el campo casi la mitad de su gente. No decayó empero con el nuevo desastre la gran fortaleza de su ánimo. Desechando con indignación las reiteradas proposiciones de capitulación que por entonces le dirigió el vencedor, tornó a organizar su hueste y a provocar el combate. En tanto que aquel infeliz príncipe hacía con asombro del enemigo aquellos últimos esfuerzos de resistencia, que bien pudieran compararse a las convulsiones de un moribundo, el hambre reinaba con todos sus horrores en el arrabal que prestaba asilo a su imperial familia y a las reliquias de los 600.000 moradores de la destruida metrópoli. Veíanse de continuo vagar por las calles famélicas tropas de mujeres y niños, cuyos llantos y gemidos desgarrarían el más empedernido corazón. Muchos de aquellos desventurados caían muertos a las puertas de la casa que habitaba la emperatriz, a la que iban a demandar limosna. Limosna que necesitaba tanto como ellos aquella princesa desventurada. La hija de reyes se alimentaba entonces con hierbas y raíces, afanándose en balde por volver a llamar a sus pechos el primer sustento de su hijo, para quien no tenía un pedazo de pan. El tierno infante, acosado por el hambre, aplicaba una vez y otra con infructuoso afán sus pálidos labios a aquellas fuentes de vida. Estaban exhaustas, y sus repetidos esfuerzos hicieron brotar sangre en vez del licor apetecido. Tuvo entonces la infeliz madre un momento de suprema desesperación, y viósela llevar entrambas manos al delicado cuello del inocente, como si intentase ahogarlo. Las fuerzas le faltaron al ejecutar aquel acto tremendo, y prorrumpiendo en lágrimas. «Oh pedazo querido de mis entrañas», exclamó regando con ellas la desfallecida cabeza del infante, reclinado lánguidamente sobre su enflexido seno. ¿Por qué delito he merecido de los dioses tan horrendo castigo? Habré de verte entre mis brazos con la agonía del hambre, escuchando ese quejido doloroso con que me pides inútilmente pan. Oh, hijo mío, hijo mío, la hazaña de Tlacatecolta arrojó tu alma de los palacios del cielo para encarnarla en mi vientre. Mi vientre te echó al mundo en una noche de desgracia, y acudieron genios malignos para mecer tu cuna. Pero ¿qué has hecho tú, pobre inocente? ¿Qué has hecho tú para que así te persigan los espíritus? No fuiste engendrado en bendecido tálamo. No ardió Tecopalli el día de tu nacimiento en honor de los tepixtotones. No te canses, desdichada madre, respondió con apagada voz Miazochil, que también lloraba sobre la cabeza de su hambriento hijo. Condenada fue por sus ingratos dioses la descendencia de Moctezuma. No tornará mi acento a implorar jamás a esas deidades injustas. Toma la imagen de la Virgen de los Dolores, añadía sollozando. Tecuispa. Tómala, oh pobre hermana mía. Y ponla sobre tu pecho para que atraiga a el sustento para Uchelit. Ella también es madre, ella también vio morir a su único hijo, y le vio con sed sin tener agua que darle. Y piensas, hermana, ¿qué tendrá compasión de mi niño esa diosa extranjera que protege a nuestros enemigos? No lo sé, Hualcacinla. No lo sé, pero Velázquez me dijo muchas veces que la madre de su Dios era buena para todas las madres. Implórala pues, oh Tecuispa. Implora a esa divinidad de Oriente a favor de mi hijo. Yo no me atrevo a enojar a nuestros dioses, por tiranos que sean con mi desventurada familia. En el momento de terminarse este diálogo triste, presentóse, cubierto de polvo y de sangre, el príncipe de Tacuba. Somos vencidos, dijo con sombrío acento. El enemigo nos ha arrollado y está entrando en el arrabal. Seguidme. Tengo todavía un refugio para vosotras, pobres mujeres. Mi esposo. ¿Dónde está mi esposo?
gritó la emperatriz. Tu esposo ha hecho más de aquello que parecía posible aún. Mortal, respondió Netzalc. Huitzilopochtli respiraba en su pecho y las sombras de los reyes tepanecas y aztecas se llenaron de orgullo al contemplar desde los cielos sus portentosas hazañas. Pero tu esposo ha sido herido y yace ahora en brazos de sus servidores en el asilo a que quiero conducirte. Vamos allá, dijo la emperatriz. Pero tu esposa está doliente y no puede seguirnos, tu hermana ha sido herida por la mano de Tlacatecolt, y perturbada la mente por visiones horribles, no hace más que llorar y gemir tendida en el pavimento. Fuerzas tengo para llevar a ambas sobre mis espaldas, replicó el príncipe. Vamos al punto a buscarlas. No hay instante que perder. El enemigo invadirá en breve todo el barrio. Esfuérzate, corazón mío, dijo tristemente la emperatriz, poniéndose en marcha con su hijo en los brazos. Esta agonía no puede ser ya larga. Vamos. Morirás al menos, oh hijo adorado de mis entrañas. En el seno de tu padre. El de tu madre, estéril ya e inútil, no puede darte más que sangre floja de mujer cobarde. En el momento en que la familia imperial acababa de abandonar aquel asilo, las tropas enemigas llegaban a posesionarse de él. Capítulo 13. Últimos esfuerzos. La pluma se nos cae de la trémula mano al emprender la pintura del cuadro sangriento que nos presenta la imaginación y que bosquejado vemos con tan terribles colores en las páginas de aquella conquista inhumana aunque gloriosa. Clementes los extranjeros en comparación de los americanos. Intentaron en vano poner término a la carnicería en que se cebaban sus feroces auxiliares. Fue grandísima la mortandad, dice Cortés, porque usaban de tal fiereza nuestros amigos tlaxcaltecas, que por ninguna vía daban a ninguno la vida, por más que fueran de nosotros reprendidos y castigados. Las reliquias guerreras guarecidas en un solo punto del barrio, fortificado por albarradas, enviaron un mensaje a Cortés pidiéndole, según refiere aquel jefe, que pues era hijo del sol este astro daba vuelta con tanta brevedad a todo el mundo, que fuese diligente como él y los acabase de matar. Cortés, sin embargo, suspendió la persecución, y por respuesta de esta extraña petición, envió a Guatimozin uno de los magnates que había quedado prisionero, para que en su nombre le prometiese clemencia, decidiéndolo a entregarse con los restos que conservaba, puesto que ninguna esperanza podía quedarle ya. Herido, como ya sabemos, estaba el emperador, y rodeado en él lecho de dolor por su mísera familia, atormentada por el martirio de la hambre. La situación no podía ser más desesperada. Ninguna prueba más difícil de sostener que la que sufrió el invencible ánimo de aquel infortunado príncipe cuando se le presentó en aquellas circunstancias el emisario del enemigo. Ninguna esperanza nos resta, díjole este entre sollozos. El imperio mexicano está dando su último aliento. Salva al menos tu vida y la de tu familia, ríndete a discreción y alcanzarás clemencia. Indignado el emperador, incorporóse trabajosamente en su lecho, y mandóse echase de su presencia al cobarde que tal consejo se atrevía a proferir. Descendientes de Chimalpopoca, dijo enseguida a los príncipes, que le cercaban. La patria nos ordena no deponer las armas mientras tengamos un solo palmo de tierra en que poder pelear. ¿Hay alguno de vosotros que prefiera a una gloriosa muerte la vida demandada a la compasión del enemigo? La muerte queremos, exclamaron a una voz los tlatoanis. La muerte, repitió con acento profundamente doloroso la emperatriz. Vosotros la recibiréis peleando. Pero mi hijo, Bedel, tiene hambre. Aquellas palabras produjeron increíble efecto en aquellos corazones animosos que acababan de optar gloriosamente entre la gloria y la salvación, y exhalaron sollozos y vertieron lágrimas, que acompañó con las suyas el mismo Guatimozin. Tomó en brazos a su hijo, mientras varios de sus deudos corrían a buscar a toda costa algún sustento para el inocente, y contempló con inexplicable agonía sus hermosas facciones descoloridas y lánguidas. La pobre criatura le tendía sus manecitas heladas en actitud de quien espera, y al ver que nada recibía, volvíase a su madre con infantiles gestos de aflicción, y llorando con gemidos tan débiles que le destrozaban el alma. Los deudos de Guatimozin recurrían en tanto a un ingenioso
Engaño para alcanzar algunos comestibles para aquella mísera familia. Aparentando disposiciones favorables a los deseos del enemigo, le despacharon una embajada con algunas ropas a guisa de regalo y como prenda de pacíficas intenciones. Reducíase el mensaje a proponer a Cortés les diese pasajera tregua hasta que el siguiente día fuese a conferenciar con él personalmente el emperador a la plaza de Tlaltelulco, para tratar de la capitulación. El ardido obtuvo favorable éxito. Cortés, que deseaba sinceramente poner un término a tantos horrores, se prestó gustoso a la demanda, y correspondió el presente enviando los gallinas y maíz, que abundaban en el campamento tanto como escaseaban en el otro. Fieles al empeño contraído, no obstante la causa que lo había motivado, presentáronse a Cortés en el día y paraje de la cita 5 señores mexicanos, y le expresaron que no pudiendo acudir el emperador por hallarse enfermo, venían ellos en su nombre a manifestarle que en manera alguna consentiría nunca en capitular. Que no se creyese dueño del imperio por haber destruido la capital, pues infinitas provincias lejanas que se armaban quedaban en aquel momento para acudir al socorro de su rey y vengarle si perecía en la lucha. Esta atrevida declaración fue hecha, sin embargo, con singular templanza y cortesía, escuchando después con atención igual a la que con ellos usara el vencedor, las nuevas instancias de este para que desistiesen de una obstinación que no podía salvarlos. Insistió de tal modo Cortés en aquel empeño, que ellos ofrecieron. Por último emplear toda su influencia a fin de decidir al emperador, si bien confesando que dudaban mucho del éxito, y despidiéndose después con tanta cordialidad como si acabasen de pactar realmente la más honorífica y ventajosa alianza. Cortés suspendió las hostilidades por 2 días, haciendo en aquel breve tiempo repetidos esfuerzos para atraer a Guatimozin. Pero fueron todos igualmente infructuosos, y se decidió por fin rendirlo con las armas. Cercó en efecto el día aquel último refugio de los infelices aztecas, atacándolo a la vez por tierra y por agua. Conociendo los príncipes la imposibilidad de defenderse largo tiempo, rogaron al emperador abandonase con su familia aquel pedazo de arrabal, que era lo único que conservaba de su dilatado imperio. De poca utilidad, oh adorado Hueytlatoani. Puede sernos tú persona en este sitio, le decían, y si logras ponerte en salvo con tu estandarte sagrado y llegar a alguna ciudad amiga, llamarás a ella a todos los varones de tus apartados dominios y formarás con ellos un poderoso ejército con el cual tornarás a recobrar las ruinas de tu capital, lanzando de este suelo al enemigo. Desechó Guatimozin aquel consejo por parecerle cosa indigna y sujeta a malas interpretaciones el abandonar a sus gentes en el supremo conflicto, ordenando que en lugar suyo tentasen la salida propuesta los tlatoanis de Tacuba y Texcoco, encargándose de reunir, en el caso que lograsen eludir la vigilancia del enemigo, la fuerza de todas las provincias distantes y conducirlas contra el enemigo. Inútilmente le representaron oponiéndose a esta disposición, que nada podía alentar tanto a aquellos vasallos y moverlos a la guerra como ver y escuchar a su monarca, lanzado de su regia ciudad por los enemigos de los dioses. Así como sería funesta la consternación que se derramaría por todos los dominios si con la noticia de los recientes y ulteriores desastres recibiesen también la de haber perecido aquel, en cuya augusta persona veían simbolizado el imperio. Todas estas razones no bastaron a decidir al heroico joven, que, resuelto a participar la muerte de sus leales defensores, púsose a su frente apenas convaleciente de sus heridas, y opuso al enemigo la más desesperada resistencia. Inútil debía ser, sin embargo. Aquel era el momento señalado por el destino para el postrer aliento del moribundo poder de los aztecas. Momento pavoroso que no nos sentimos capaces de describir. Momento que reasumió, según declara el mismo conquistador, tantos y tales horrores, que en tiempo ninguno pudiera verse cosa tan lamentable, ni crueldades tan recias en generación alguna. 103. Embarazaban el paso por todas partes ese montones de cadáveres. Mujeres, ancianos y niños acosados por el hambre corrían sobre ellos a arrojarse en las lanzas enemigas, y era tan lastimoso aquel cuadro de desolación, con tan triste concierto de llantos y alaridos verificó su entrada el vencedor, que no había corazón, según su propia afirmación, que no se quebrantase. El olor de tanta sangre y de tantos cadáveres obligó a los
españoles a salir precipitadamente de aquella parte de la ciudad, ya desde muchos días antes infestada por la peste que introdujera la miseria. En aquella sazón presentóse ante Guatimozin, flaco, amarillo, cadavérico el anciano Hueyteopixque. ¿Qué haces aquí, llorando como una mujer sobre las ruinas y los muertos? Exclamó con eco lúgubre y severo. ¿Réstate algo que hacer todavía en este campo de desolación, o esperas que vuelva el enemigo a imprimir en tu frente el sello de servidumbre? Espero la muerte, respondió el príncipe. Un rey no muere voluntariamente sin hacerse criminal, respondió el pontífice, mientras existen todavía pueblos que le fueron confiados por los dioses y a los que aún puede salvar de ignominiosa esclavitud. Guatimozin. Huitzilopochtli me ha hablado. Su poderosa voz ha resonado en mi oído en medio del fuego del enemigo, de los gritos de las mujeres desoladas y de los gemidos de los moribundos. Hueyteopixque. Me dijo el dios, pruebas terribles está sufriendo mi pueblo, pero prometido tengo el día de la victoria. No desmaye, pues, el joven coronado en cuyo pecho he infundido mi soberano aliento. Tiempo hubo en que sus progenitores, vencidos por poderosas naciones, tuvieron que abandonar su tierra y yo les di otras mejores y más dilatadas y fundé para ellos este imperio armipotente que sucumbe hoy por los esfuerzos de Tlacatecolt. Pero ¿desde cuándo ha sido Tlacatecolt más poderoso que yo? ¿Desde cuándo está autorizado mi pueblo protegido a desconfiar de su salvación? Salga al instante el emperador de esta ciudad arrasada, en la que velará con triste vigilancia el genio de las ruinas. Yo le ordeno poner en salvo su sagrada persona para que, juntando nuevos ejércitos de un confín al otro de la tierra que he sometido a su poder, vuelva a vengar sus ultrajes y a reedificar mis templos. Esto dijo Huitzilopochtli, o Guatimozin. Y es llegada la hora de que obedezca su mandato supremo. Yo juro obedecerlo, oh Hueyteopixque, respondió el emperador. Pero deber mío es no dejar este suelo mientras tenga un soldado para defenderlo. Aparta la vista de estos muertos y verás que aún me cercan numerosos guerreros que antes de yacer como aquellos, pueden tributar muchas víctimas a sus sangrientos manes. Veo que no es posible escapar todos los que aquí nos hallamos, porque tan gran flota de piraguas no podría alejarse sin ser apercibida del enemigo. Pero tampoco es posible que yo me resuelva a dejar tantos infelices condenados a perecer. Arrostrar debo con ellos el peligro, y cuando todos me falten, si el cielo me permite sobrevivirlos, entonces será cumplido el mandato de Dios que tanto nos abandona. Criminal es tu queja y criminal tu resistencia, dijo con severo acento el pontífice. Tu culpa será funesta al desgraciado imperio que has regido, Guatimozin. Yo te lo repito a nombre de Huitzilopochtli, y ay de ti si desatiendes mis palabras. Solo abandonando este imperio puedes tener esperanzas de recuperarlo algún día. Solo desentendiéndote de la suerte de algunos miles de tus vasallos, puedes salvar millones de ellos a quienes pertenece tu vida. He dicho. Alejóse pausadamente al concluir estas palabras y desapareció. Entre las ruinas. Permaneció el emperador sombrío y silencioso por largas horas. La noche mientras tanto había llegado a la mitad de su curso, y los tlatoanis se habían aprovechado de ella para prevenir una flota de 50 piraguas, a la mayor de las cuales fueron transportadas inmediatamente la emperatriz y princesas. Los bergantines estaban entonces a bastante distancia. Pero, velaban sobre la cubierta vigilantes centinelas que no perdían uno solo de los movimientos del enemigo. Capítulo 14. Guatimozin prisionero. A mitad de aquella noche terrible, el hambre, la pestilencia de la atmósfera, la desesperación, en fin, llegada a su mayor altura, hacían salir del pequeño recinto que aún conservaban, a infinitas familias mexicanas. Unas se lanzaban al campo enemigo demandando la muerte a grandes gritos, otras se arrojaban al lago, cuyas orillas aparecieron a la mañana siguiente cubiertas de cadáveres. El agua salada que bebían, dice Cortés, el hambre, el mal olor de tantos muertos que estaban allí en montones, sin que hubiese donde poner los pies, porque en muchos días no echaron al agua ningún cadáver para que no topasen con ellos los bergantines si supiésemos su necesidad, todo había causado tal mortandad, que pasaron de 50.000 ánimas las que entonces faltaron.
Las mujeres y niños se salían viniéndose a nosotros, y andaban ahogándose otros muchos en aquel lago donde estaban las canoas. A pesar de tantos horrores, Guatimosin persistía obstinadamente en morir en aquel sitio con las armas en la mano, y reunía y animaba a las míseras reliquias de sus ejércitos, para que defendiesen hasta el último trance aquel triste cementerio, que tal podía llamarse el único pedazo de tierra que le quedaba de su vastísimo imperio. Sálvate. Salva a mi familia y a la tuya, decía a Ned Salk, en las últimas horas de la noche. Mi deber me prescribe no abandonar este suelo mientras tenga un palmo libre donde asentar la planta. Pero mi esposa, la tuya, tantas infelices mujeres nacidas a la sombra del solio y que hoy no tienen asilo sobre la tierra, bien merecen de ti este sacrificio. Huye, hermano, antes que recoja sus sombras la propicia diosa. Madre de los misterios. Huye, y busca refugio en lejana comarca que no hayan los inmortales maldecido en su ira. Ellos te ordenan partir, respondía gravemente el príncipe tacubense, y mi hermano no será sordo a la voz de los dioses de sus padres. Las princesas están con tu esposa en la más ligera de nuestras piraguas. 49 más se llenarán de guerreros dispuestos a custodiarla. Pero no partiremos sin ti. Los guerreros, repuso el emperador, deben morir peleando. Llenad esa flota de mujeres y niños. Pobres seres desvalidos. A ellos es a quienes debemos salvar, si es posible todavía salvación. Los tlatoanis de Texcoco, Iztacpalapa, Xochimilco, Tepepolco, Coyoacán y otros muchos, acudieron también a unir sus ruegos a los de Netzalc. Pero todo fue en vano. A los primeros albores del día, el monarca mexicano se presentó denodadamente al frente de sus restos guerreros a presentar combate al enemigo. Esfuerzo heroico y desesperado. Su éxito no podía ser dudoso, y sin embargo, con tal tenacidad se sostuvo, que el sol que lo había visto comenzar a la luz de sus primeros rayos, llegó lentamente a su ocaso sin que hubiese todavía terminado. Comenzaba la noche a desplegar sus opacos velos cuando Hernán Cortés, vencedor al cabo, tomó posesión de aquel campo de muertos. Los sacerdotes y los pocos príncipes que sobrevivían al último y horrible destrozo, corrieron entonces a las piraguas, llevándose casi por violencia al infeliz emperador, que había esperado en balde una muerte gloriosa entre las balas del enemigo. La flota comenzó a alejarse a fuerza de remos de aquellas sangrientas riberas. Pero los bergantines a toda vela entraron de golpe y rompieron por medio de ellas. García Holguín, que comandaba uno de aquellos, echó de ver que en la más grande de estas iban personas que por su aspecto y traje parecían ser de rango superior, y mandó a sus ballesteros asestar todos sus tiros a aquel punto. Observólo Guatimosin y tomó entre sus brazos por instinto a las dos prendas de su amor. Pero antes que se hubiese ejecutado la orden impía, Netzalc, que estaba de pie cerca de su hermano guareciéndole con su escudo, gritó con atronadora voz. Deteneos. Respetad la vida del emperador. Al momento mandó García suspender a su gente, y pasando a la piragua hizo prisionera a la familia imperial. Toda la flota se entregó inmediatamente que vieron preso al monarca, y con tan importante presa dirigióse García al campamento de Cortés. Acompañaban al augusto cautivo su esposa e hijo, la viuda de Moctezuma, las princesas Tecuispa, Teutila, Otalitza, Flor de la Luna, Mestlizochit, y otras igualmente jóvenes hermosas. Como también los señores de Tacuba, Iztacpalapa, Texcoco, Xochimilco y Coyoacán, únicos que habían sobrevivido a la matanza del último combate. Recibíalos el conquistador en medio de sus capitanes y ondeando sobre su cabeza la triunfante enseña de Castilla. Acercóse a el Guatimosin con aspecto, aunque melancólico, lleno de dignidad y entereza, hasta tocar con su desatinada diestra la rica empuñadura del toledano acero que llevaba el vencedor, y díjole en alta voz: He hecho cuanto he podido en defensa de mi imperio. Los dioses han inutilizado mis esfuerzos. De cobardes es matarse por su mano cuando se ven vencidos. De vencedores clementes ahorrar al valiente la deshonra de la esclavitud. Clava esa espada en mi pecho. Guatimosin. Respondió el caudillo haciéndole la mano. No has
caído en poder de bárbaro vencedor que no sepa apreciar el heroísmo de tu resistencia. La esclavitud no será nunca el destino de un tan esclarecido monarca, y tu imperio reconocerá el poder de las invencibles armas españolas sin perder al digno soberano que por tanto tiempo las ha resistido.